Bueno, este es el curso de microbiología ambiental. Esta es la parte de experimentación 1, micología y microbiología aplicada al área ambiental. Mi nombre es David Saúl Moreno Gómez, código 1057-576-666. El curso del 3580-8010, raya 47, de la Universidad Nacional Abierta de Wisconsin, ciudad de Pal, 19 de noviembre del 2016. Bueno, la fase 1 es la experimentación, una simulación de un medio de cultivo. El montaje dice que para poder simular dichas condiciones se debe hacer un medio de cultivo casero con gelatina sin sabor. Preparar un recipiente de gelatina preferiblemente sin sabor, 3 recipientes. Una vez la gelatina esté solidificada, realizar los siguientes pasos que vamos a ver a continuación. Simplemente en esta fase se compraron 3 cajas de Petri, se compró la gelatina, se disolvió en gran cantidad pues por el calor que hace en el lugar donde se realizó la práctica, pues se necesita un poco más de gelificación. Y se montaron las 3 muestras en las cajas de Petri y se dejaron condensar. Bueno, ya después de que se endureció la gelatina, se hacen los montajes. El primero es el montaje de granos de suelo. En el primer recipiente se coloca en la parte central dos granos de suelo, se deja en un lugar fresco y se ve el crecimiento durante 15 días y se registra en fotos. Ahí se puede ver el suelo y la caja de Petri donde se va a montar. Bueno, después de los 15 días se observan, el transcurso de los 15 días de incubación se observan diferentes unidades formadoras de colonias esparcidas por todo el cultivo. Las colonias que predominan son esporas, hongos con formas rizoides y bordes filamentosos. Su elevación es de forma convexa, su superficie es plegada, la consistencia de largada es cremosa y las características ópticas de la luz que refleja es opaca. Además presenta un olor tenue que puede ser por la descomposición de la gelatina y la materia orgánica que puede contener el suelo. El segundo montaje es un montaje de agua residual. Es el segundo recipiente. En el segundo recipiente, con la ayuda de un gotero, se coloca una gota de agua y se esparce la gelatina, como dice la guía. Se deja en un lugar fresco y seco y también se toma registro fotográfico. Bueno, esta es una foto después de 8 días. Se observa que el agua residual en el transcurso de este tiempo se pueden observar diferentes unidades formadoras de colonia, como se puede observar en la foto, esparcidas por todo el cultivo. Las colonias de bacterias de color negro que sobresalen del agar y otras de color café. Hay diferentes formas, unas alargadas y otras redondeadas, además de una gran mancha de gran tamaño de forma uniforme. Su elevación es plana, la superficie se muestra rugosa, la consistencia del agar es acuosa. Su característica óptica es un poco opaca también. Tiene también un olor fuerte por la descomposición de la materia orgánica que pudo contener esta agua. El tercer montaje es el montaje de un hongo. Se debe conseguir una muestra que tenga un hongo filamentoso. En este caso utilizamos un hongo de un pan. Como se puede observar, se toma un asa, ahí está la caja de Petri. Para montar la muestra se coloca en el centro y se deja reposar por 10 días. Se toma registro fotográfico. Bueno, esta es el transcurso de 10 días la muestra. Esta es una fotografía que se tomó. Se observa que monta el hongo del pan de descomposición. Después de los 10 días se puede ver que se esparció el hongo por todo el cultivo. Además, la formación de distintas clases de hongos, algunos provenientes de la muestra y otros de color blanco, posiblemente por la humedad generada por el medio donde se incubó el hongo. Se observa un hongo de uniforme de gran acumulación en la parte donde se cultivó, en el centro. Además tiene un olor a humedad. La forma de los hongos son rizoides, su superficie es rugosa, la consistencia de la cara es membranosa. Sus características ópticas se tornan opacas por el volumen que ocupa las colonias en el medio del cultivo y pues, en la mayoría de la cara. Bueno, la segunda parte de la práctica es la columna de Winogradsky. El objetivo de esta fase de experimentación es permitir que se reconozcan los diferentes procesos metabólicos que se presentan en aguas y lodos, generalmente en las plantas de tratamiento de agua residual.
Es un esquema de más o menos lo que se tiene que hacer. Abajo va el lodo, en medio la columna de agua de charca y arriba aire, a aproximadamente 4 centímetros. Bueno, los materiales de la columna puede ser una botella de plástico o de vidrio con boca ancha para que sepan todos los ingredientes. Lodo negro, ese se tomó de una petara, abajo hay una foto de la petara de Tauramena casonari. Además se tomó un poco de agua de esa misma petara para realizar la columna. Más de eso, papel periódico picado, en la parte de abajo también se puede observar, y materia orgánica de la casa. Hojas secas, y para completar la columna se tomó agua de una charca y ahí se evidencia en el registro fotográfico. Además de eso, papel vinipel para tapar la columna y no se evapore el agua, una puntilla de acero para el hierro. El montaje de la columna es fácil. El recipiente debe colocar en el fondo una mezcla de fango o lodo junto con las tiras de papel periódico, las hojas secas, por lo que quede una capa compacta. Debe mezclar homogéneamente y agregar la puntilla de acero. Deben dejar una capa compacta de lodo de aproximadamente 10 centímetros de espesor. Ahí se ve la materia orgánica. En la segunda foto se observa cuando se le agrega el lodo. En la tercera se esparce todo, y en la cuarta se compacta dentro del recipiente. Bueno, posteriormente y con mucho cuidado se agrega, ahí se puede ver, se puede ver la puntilla, se agrega el agua, se tapa con el vinipel, y en la última foto se ve que se deja a la luz solar para que empiece su efecto. Bueno, las observaciones en la primera semana. Esta es una imagen del montaje inicial de la columna de Winogradsky. Se puede observar que todos los elementos involucrados en el montaje, como la materia orgánica, el papel periódico, como también el lodo, se pueden destacar de esta imagen la turbidez del agua. Durante esta semana se observan diferentes cambios, como un incremento de los gases producidos por la columna, evidenciado en el aislamiento de la cubierta, o sea, del vinipel. Además se observó una leve decantamiento del lodo en el agua, pero es un poco más clara con una tonalidad grisácea. En la semana 2 tuve un percance con la columna, pues un gato tomó el tarro y derramó el agua que se encontraba en el proceso de descomposición. Retrasando un poco el proceso, se aplicó más agua de la misma fuente donde inicialmente se tomó la muestra. Nuevamente, la segunda semana se evidencia que la tonalidad del agua cada vez es más clara, tiene presencia de material orgánico flotando, puede ser alguno con baja densidad. Además, se nota que la coloración de la materia orgánica del papel y el lodo se tornan un poco más oscuros que la muestra inicial. Se observa una leve fermentación en la columna, evidenciada por burbujas en la parte superior del agua. En la segunda se puede ver más claro en la segunda imagen. Bueno, la imagen de la derecha un poco más claro, se puede ver las burbujas. En la tercera semana se observa que se forman puntos negros en la parte inferior, en la parte del lodo, un poco más negros, más característico, un poco más oscuro que el característico del lodo, donde se ubica la materia orgánica. Además tiene un olor muy fuerte, azufrado, y una coloración del agua sigue turbia a pesar del tiempo que ha pasado. En la cuarta semana pues no se observan muchos cambios considerables, se siguen observando franjas negras en su vaso, pues el papel se empieza a desintegrar y el agua empieza a tomar una coloración verdosa, muy leves hasta ahora, colores muy fuertes, azufrado todavía, y las burbujas pues desaparecieron. A este punto ya debieron haber aparecido las tonalidades verdes y rojas, pero pues de pronto debido a la caída del agua y a falta de tiempo, o de pronto a la exposición del sol, porque pues ha llovido mucho, no ha tenido la respuesta esperada. Bueno, para responder a las preguntas, la primera dice que por qué se tornan manchas negras en el lodo. Pues esta coloración se da en la zona anaerobia, la parte de abajo de la columna o el lecho del lodo. Estas manchas negras se coloracionan debido a la precipitación de un depósito de sulfuro de metales pesados asociado a la presencia de microorganismos reductores de sulfato. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Pues la parte superior de la columna es una zona aeróbica rica en oxígeno, donde se desarrollan microorganismos fotosintéticos, y aquí es donde viene su color verde. Estas bacterias verdes del azufre se estratifican dependiendo de la tolerancia al sulfuro de hidrógeno.
Además son los que más energía solar reciben, aumentando la fotosíntesis y produciendo algas fotosintéticas, por eso el color verde. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Pues la fase anaerobia de la columna es la parte inferior donde se ubica el lecho de lodo. Esta zona es de color negro intenso, denota la presencia de microorganismos reductores de sulfato, ya lo hemos dicho. Caso de los géneros del sulfolibrio, de sulfotomaculon o de sulfonomonas. Se localiza en el fondo de la columna donde crecen dos tipos de organismos, los que fermentan la materia orgánica y los que realizan la respiración anaerobia. Ambos descomponen la materia orgánica y dan lugar a la formación de ácidos orgánicos, alcoholes y H2. El nivel más bajo de esta zona se caracteriza por formar un ambiente con altas concentraciones de H2S. Aparecen varios grupos diferentes de bacterias dependiendo del tipo de barro utilizado, en este caso pues, lo de una petata. Un poco por encima, las bacterias reductoras del azufre presentadas se visualizan como una profunda capa negra. Pues pueden utilizar los subproductos de la fermentación para su respiración anaerobia. Usar los sulfatos u otras formas parcialmente oxidadas de azufre, como el tiosulfato, generando grandes cantidades de H2S en el proceso. Este H2S reacciona con cualquier hierro presente en el sedimento, como la puntilla, produciendo sulfuro ferroso que da color negro. Es por eso que los sedimentos acuáticos son frecuentemente negros. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? La parte superior de la columna de agua puede contener abundantes poblaciones de bacterias de diferentes tipos. Son organismos aeróbicos que se encuentran generalmente en los hábitats acuáticos ricos en materia orgánica. La parte superior de la columna se identifica por ser la zona aerobia rica en oxígeno y donde se desarrollan microorganismos fotosintéticos. Por un lado, la zona cerca a la superficie o zona aeróbica dispone de una alta concentración de este gas, oxígeno, ¿no? Esta es la parte de la columna más rica en oxígeno y más pobre en azufre. En las zonas superiores pueden crecer también cianobacterias fotosintéticas, lo que se visualizaría como un tapete de césped de color verde. Las bacterias se caracterizan por ser las únicas que realizan una fotosíntesis similar a la de las plantas. ¿Cuál es la fase microaerófila de la columna? La fase microaerófila se ubica en la zona intermedia de la columna. Esta fase posee una concentración parcial de oxígeno. Posee microorganismos facultativos encargados de la oxidación del hierro, en este caso la puntilla en la que colocó previamente la columna. Esta descomposición es diferenciada por zonas rojas del azufre, posee microorganismos como el Rhodopseudomonas. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en este sistema? El olor a huevos podridos es producto de la descomposición de la materia orgánica en la zona anaeróbica, mezclada con el sulfuro de hidrógeno que forma azufre, la cual es un olor característico de huevos podridos. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? El estudio de las comunidades microbianas en condiciones de laboratorio puede realizar fácilmente una columna de selenográfica, la cual simula un microecosistema o un microambiente e ilustra cómo los microorganismos ocupan microespacios altamente específicos de acuerdo con sus necesidades vitales, tales como requerimientos de carbono, energía y oxígeno, así como la interdependencia, de forma tal que la actividad metabólica de un microorganismo posibilita el crecimiento de otros y viceversa. Estas columnas, que llevan el nombre del microbiólogo ruso que las utilizó por primera vez, son sistemas completamente